Buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar de donde nos estén viendo. Aquí desde Cusco, el Valle Sagrado, vamos a ofrecerles una conferencia bastante interesante en línea, otra vez en diferido, sobre el concepto de paz de la Nueva América. Sí, es un título bastante pretencioso quizás, pero me parece necesario, sobre todo para los iberoparlantes. Si bien la propuesta aquí es Nueva América, no podemos dejar de lado nuestra historia y también de que en Latinoamérica está Brasil, lo cual vincula también a Portugal. No voy a mencionar mucho el tema geopolítico, pero sí es bueno que tengamos en cuenta de que en el resurgir de una nueva América y por lo tanto de una nueva era de paz, con el liderazgo científico latinoamericano, que va a dar paso a la Nueva América, según mi propuesta, estará involucrada inevitablemente España y Portugal por el idioma, la historia, la idiosincrasia. Y bueno, espero que puedan disfrutar de esta propuesta. Sobre todo, más que la palabra Nueva América, sobre todo es la paz que propone la Nueva América. Esa Nueva América surgiría, en todo caso, cuando esa paz esté eh, intrínseca en todas las actividades o quehacer humano de todas las partes del mundo, ¿no? En todos los países, dando a entender que hay una razón de ser para en este caso, lo que es Latinoamérica, ¿no? Entonces, como vamos a comenzar, por eso en la imagen, sobre todo, me hubiese gustado que esté desde México, bueno, todo los hispanos parlantes, incluyendo Brasil y Haití y Jamaica, ¿no? Bueno, hay que considerar, vamos a pasar en la siguiente escena. Eh, Desde mi punto de vista, es importante tomar en cuenta los siguientes puntos. O sea, primero, ¿qué es el sistema? ¿Cómo se aborda el sistema desde el punto de vista de la cibernética? Desde la teoría de la complejidad de Prigogine y Morán, la homeostasis, el fractal y la síntesis. Entonces, comenzamos. ¿Por qué yo quiero que se tomen en cuenta estos puntos? Porque una de las características que tiene la paz desde el punto de vista de Latinoamérica, es precisamente la capacidad de hacer síntesis entre la ciencia y la filosofía. Si bien yo voy a estar abordando más lo que sería el concepto científico, la palabra ciencia, no podemos dejar, no quisiera que dejemos olvidada la palabra filosofía, la palabra arte, incluso la palabra didáctica, que son los cuatro pilares del saber. Entonces, el sistema sabemos que es un conjunto de que puede estar, conjunto de elementos que están organizados. Esa es la palabra básica, desde el punto de vista básico etimológico de la palabra sistema, que es una palabra proveniente del griego. Ahora bien, desde un punto de vista etimológico más moderno, sobre todo de la cibernética y de la teoría de la complejidad, los sistemas, sobre todo orgánicos, porque bueno, el sistema abarca todo, ¿no? La vida en general. La cibernética en este caso es lo que se aprende y cómo en su crisis puede autorregularse. Por eso más abajo pongo incluso homeostasis. En la teoría de la complejidad, en los sistemas, es interesante ver el sistema desde el punto de vista de la teoría de la complejidad propuesta por Prigogine y Morán. Ellos aquí abordan un punto de vista bastante interesante que nos conviene tener en cuenta siempre.
Y es que los sistemas llegan a un momento en donde el sistema se quiebra, si se puede decir, ¿no? Llega como un punto en donde las probabilidades de que colapse son muy altas. Y ese es precisamente la apertura para alcanzar un nuevo equilibrio. En el caso de los organismos vivos, sobre todo en el caso de los hombres humanizados, porque hay hombres, como había dicho ya antes, hay hombres que están en una especie de dinámica de vida muy básica, animal, y hay otros hombres que están humanizados y procuran no solamente evolucionar ellos, sino que los demás evolucionen, o que haya un progreso saludable, hablando del punto de vista de evolución social, un progreso saludable social eficiente, ¿no? Entonces el ser humano que tiene, o sea, el hombre que está humanizado procura que sus hermanos, su prójimo, incluso el ecosistema en general, se sostenga y progrese. Que no solamente se sostenga y se estanque, sino que también progrese. Cuando usted ve, por ejemplo, un líder o un hombre cualquiera, que puede ser presidente, puede ser quien limpia, quien atiende el abarrotes, etc., que no está humanizado, generalmente piensa en sí mismo y no procura si los demás están progresando, si están avanzando, ni siquiera si están con lo mínimo requerido para poder sostener su vida de manera saludable. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que desde el punto de vista latinoamericano hay una responsabilidad por velar por el otro. Y luego vamos a ver esto, pero vamos a continuar con eso. Dice que en este caso el sistema llega un momento en donde se quiebra, no, ya pierde su equilibrio, se percibe como que va a perder su equilibrio, pero que realmente está entrando en una dinámica en una nueva dinámica con un tipo de equilibrio distinto, es todo. En ese momento, las personas, en este caso, los hombres que no están humanizados, no dan el salto. Se sostienen en el dogma. Los dogmas no necesariamente están malos, porque hay dogmas que sostienen sistemas. Sin embargo, lo que la vida nos enseña es que todo nace, crece, se reproduce y muere. Si bien eso es un dogma, pero el cambio debe darse. Entonces, en un mundo sin conocimiento suficiente, quienes están liderando, como se puede ver, por ejemplo, en este experimento de Universo 25, quienes están a la cabeza de la sociedad, si no ceden su puesto de manera natural, como en este caso el guión genético lo establece, comienzan a haber problemas. Y no solamente desde el punto de vista biológico, también conceptual, ¿no? Entonces, por eso me parece tan interesante ver el sistema desde el punto de vista de la teoría de la complejidad y también de la propia cibernética. Entonces, ese punto de quiebre representaría un momento de transformación saludable, de evolución saludable. Ahora, cuando el ser humano no tiene una perspectiva epistemológica de la vida, lo suficientemente practicada, cultivada, experimentada, concienciada, si se puede decir así, este punto de quiebre lo aprovecha para dogmatizarse y dogmatizar todo lo que le rodea, o sea, fijarse, y eso no es saludable. Y se manteniendo todo en un mismo paradigma. Entonces ahí viene el problema, ¿no? Donde hay un progreso saludable y se mantiene el dogma. En el caso de la dimensión humana, el dogma en ese caso no es lo mejor. De hecho, se puede ver que cuando una célula no cede su puesto, o sea, digámoslo así, se autoelimina y cede su puesto a otra célula, preservando su vida,
lo que se comienza a armar es, digámoslo así, desde el punto de vista biológico, es el cáncer, ¿no? Esos son los tumores, etcétera. Entonces, eso se puede, hasta cierto punto se puede hacer la analogía también en la formación y transformación de los pensamientos. Entonces, gran parte de la exposición va en ese sentido. Latinoamérica actualmente, por decir Latinoamérica, pero ya cuando logre ese objetivo que yo propongo, sería con su propósito a la luz, a la vista de todos, se llamaría la Nueva América. Gran parte del problema mundial actual, de guerras, conflictos, probabilidades de que haya una tercera guerra mundial, ataques de falsa bandera, etc. Gran parte de ese problema lo tiene Latinoamérica porque aún no ha alzado, no tiene voz y voto en la decisión de creación de políticas públicas y liderazgo científico. Eso es lo que yo estoy proponiendo. Entonces, eso viene a raíz de algo que voy a hablar más adelante. Entonces, en el caso de la homeostasis, es la capacidad de un organismo o sistema de mantener su equilibrio interno estable a pesar de los cambios en el entorno externo. ¿Qué es lo que pasa con la homeostasis? Es que el cuerpo humano tiene distintos órganos que trabajan en cooperación. En este caso se puede ver fácilmente una especie de socialismo o comunismo rigiendo en el cuerpo humano, pero yo no vengo a proponer aquí que un sistema económico sea mejor o peor, porque según mi punto de vista, todo lo que crea el ser humano es inherente a la naturaleza porque el ser humano viene de la naturaleza. Todas las leyes que descubrimos están intrínsecas en el hombre. Según, no recuerdo el nombre de este filósofo griego, me parece que Plutarco, no desde el punto de vista de Platón, sino desde el punto de vista que lo voy a abordar ahora, es que el hombre pudiera servir como el sistema de medida del universo o de todas las cosas, ¿no? Es la medida de todas las cosas. Entonces, eso es bastante interesante tomarlo en cuenta porque tanto el sistema capitalista como el sistema socialista, estoy hablando del sistema económico, ¿no? O comunista, que son como los tres que pueden abarcar esta dinámica de intercambio de productos y servicios más generalmente, pues son los que predominan, al menos conceptualmente. Y tomando en cuenta, dicho sea de paso, que mi punto de vista es que el capitalismo, el socialismo, el comunismo no son ni buenos ni malos, son herramientas que se pueden utilizar de manera efectiva o no. Ahora, personalmente, y es algo que deberíamos tomar en cuenta, es que el capitalismo es, así como hay las ofertas existen porque hay demandas. Entonces, si todo el mundo decidiera, por ejemplo, vivir una vida estoica o cristiana 100%, por decir algo, budista, donde no se aconseja drogarse, no haber demanda de drogas. En ese caso, la oferta de ese tipo de producto disminuiría bastante. Entonces, lo que el mundo ofrece, que es el propio ser humano o el propio hombre, que puede ser humanizado o no, que está ofreciendo, se debe a que es porque hay demanda. Entonces, el sistema económico predominante actual es un sistema económico propio de una sociedad que lo demanda. El tipo de sociedad, sobre todo el occidental, ¿no?, que demanda es un hombre que puede ser humanizado, pero que tiene según estadística, tiene un 6º grado de primaria. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, estamos hablando de una sociedad que en el mejor de los casos llega a un 6º grado de primaria y está naturalmente demandando el sistema económico predominante actual, que es el capitalismo. Entonces,
discúlpenme a aquellos que puedan sentirse por lo que voy a decir ahora, pero el sistema capitalista es el sistema económico natural en una sociedad subcortical, porque se maneja más con el límbico. Un individuo con 6º grado de primaria por lo general es un adolescente y está buscando cosechar dopamina barata. O sea, eso es algo que todo el mundo sabe. O sea, actualmente si hacemos levantamientos estadísticos, se sabe que hay un vicio natural o por la ludopatía o por ver o por hacer el scrolling o por estar consumiendo cualquier cosa frente al celular. Esa es súper exposición a colores y a movimientos visuales, ¿no? Son individuos que estadísticamente son la mayoría, en Occidente por lo menos, que no pueden controlarse. No pueden controlar su necesidad de sentirse bien y eso refleja una inmadurez cerebral y por lo tanto un subuso, si se puede decir, del córtex, del neocórtex. Viéndolo desde el punto de vista de los 3 cerebros, ¿no? Que es el primitivo, el límbico y el neocortical. Entonces, estadísticamente estamos tratando con una población somos 8.000 millones de personas, perfecto, pero la mayoría de esos 8.000 millones de personas que hay actualmente no priorizan las cualidades y características que da el neocórtex. No estoy diciendo que el hecho de que utilicemos el neocórtex más, etcétera, no es que estamos utilizando el límbico, que está asociado a la memoria y todo, y a las sensaciones, emociones, a las emociones, perdón, y a los sentimientos. No estoy diciendo que no, el cerebro es uno y funciona, pero la mayoría de las personas dan más prioridad a un cerebro que a otro, a las cualidades y características de uno que otro. Entonces, volviendo al tema, en ese sentido, lo que se propone aquí es que Latinoamérica debe comenzar a generar un nuevo científico que debe velar por el progreso saludable de los individuos, ya que en la ciencia actual hay una carencia de humanismo enorme, debido a que la demanda empuja al sistema económico a que sea para cubrir lo que un individuo con el cerebro límbico predominante demande. Entonces ya me hice entender en ese sentido. Entonces, fractal, viendo otro punto de los que quiero que tengamos en cuenta, en ese sentido, dice West que y sus grupos, porque West se me olvidó el nombre de él ahora, en 1997 hicieron una investigación y una publicación, perdón, junto a otro grupo de investigadores, definieron fractal como la conexión de todos los puntos del sistema de manera eficiente y constante en cualquier escala. Entonces, lo que West y su grupo están proponiendo aquí es que así sea que y haciendo una especie de analogía, el destino actualmente el destino social está montado en la dinámica de cubrir el sistema de la manera más eficiente, rápida. Dice, quiero sentirme bien ahora y ya. Y mantener esa necesidad constante en el tiempo. Entonces, el tipo de fractal, si se puede decir de esa manera, espero que me estén siguiendo, que está generando la sociedad actual, es la que por efecto genera el sistema capitalista. Ya, entonces ahí estamos. Entonces, eso genera gravedad en la filosofía, eso genera gravedad en la ciencia y en algunos puntos que vamos a ir viendo. Entonces, hay un último punto que me gustaría que tengamos en cuenta, que es síntesis. Todos sabemos que síntesis viene siendo el tercer factor en la dialéctica.
bueno, que ha propuesto la mayéutica a través de Sócrates y, bueno, Hegel, que rescató y presentó su dialéctica, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. La síntesis en este caso quiero que lo tomemos como aquello que uno aprende. Eso me lo dijo el matemático José Esborrón de Andrade, español, que es mi maestro. Aunque bueno, él no me ha declarado su discípulo ni nada, pero yo lo considero mi maestro. Entonces, vamos a continuar. Bien, vamos a ver ahora la paz. ¿Cuál es la relación entre la paz dentro de la perspectiva nuestra, de la Magna Fraternitas Universalis, y la homeostasis? Primero hay que tomar en cuenta que la paz no es estar en una playa viendo el atardecer, estando relajado. Eso puede ser puede ser parte de lo que se consideraría paz, sobre todo en el tiempo, hace 2000 años, 1500 años, 1500 años, de hecho, hace 200 años. Déjame solo, déjame sola, quiero irme a un monasterio a iluminarme. O sea, la soledad era la característica de paz que predominaba. Pero ahora, como somos 8.000 millones de personas, estamos llenos de vecinos que no lo conocemos todos ya. Y no es que las ciudades parezcan campos como parecía antes, sino que ahora son urbes. De hecho, a partir de 2008, esa fecha sucedieron muchísimas cosas. Una de ellas la que pasó es que en el 2008 pasamos a tener más individuos viviendo en ciudades, urbes, que en el campo. Entonces hay una dinámica, probablemente no seamos conscientes de eso, pero hay una tendencia social, viendo a la sociedad como un organismo vivo, de vivir más en ese estilo. Actualmente es así todavía. Que en 10 años sea distinto, bueno, pero actualmente es así. Entonces, el tipo de paz que nosotros estamos proponiendo, que va de acuerdo al momento histórico y por lo tanto a una manera natural de ser, porque nadie nos obligó a ir a... Bueno, sí. De repente hay una presión económica de irse a vivir en las urbes, pero hay esta tendencia, se ha dado históricamente, y es proponer que la paz ya no sea definida como la tranquila, como una paz pasiva, sino más bien como una paz activa. Y de ahí entonces la homeostasis. Porque la homeostasis en el cuerpo humano te da sed, te paras y bebes agua, entonces no hay una voluntad mayor, si se puede decir. Hay una voluntad porque tienes que pararte y beber agua. Pero te da sed para mantener un equilibrio de minerales dentro del cuerpo, y eso no requirió eso no fue muy exigente. Pero en la dimensión humana, para mantener una homeostasis social, se requiere de la voluntad y del conocimiento. Entonces, se podría decir que se requiere del conocimiento y la voluntad de ponerlo en práctica. Para que eso sostenga un equilibrio social. Por eso yo digo que la paz en la sociedad es una homeostasis voluntaria. Entonces, hasta ahora me pueden ir entendiendo. Entonces, ahí está el gráfico. Porque, dicho sea de paso, todos somos prójimos, ¿no? Todos somos hermanos. Somos propios, bueno, todo el que me está entendiendo ahora, hasta donde puedo saber. Somos seres humanos, somos hombres o mujeres, aunque no estemos completamente humanizados, o sí. Todo el que interesa este tipo de tema y se queda viendo un video tan largo que puede aparentar ser muy aburrido, tiene quizás la necesidad de enterarse más y de saber más, de tener otra perspectiva. No se trata de saber más necesariamente, sino de aportar, de aportar. Y es una responsabilidad saber más, eso sí, porque a medida que sabemos más, podemos reducir la posibilidad de cometer errores que obstaculicen el progreso saludable de nosotros mismos o de lo que nos rodea, o de lo que nos rodea, porque también se cuentan los animalitos, las plantas y todo. Entonces, tenemos entonces ya estos conceptos bien definidos, si se puede decir, espero que así sea, y continuamos. Entonces vamos a ver ahora, en base a todo esto que vimos, cuál es el propósito de Latinoamérica en el cuerpo planetario. Decía el doctor David Ferriz que el latinoamericano es humanista por naturaleza. Es una expresión bastante osada y me parece bastante
redentora, si se puede decir, sobre todo para Latinoamérica, que ahora no tiene voz y voto en Latinoamérica. O sea, estoy hablando desde México hasta la Patagonia, ya, incluyendo Jamaica, Haití, Brasil y otros países que probablemente no hablen el español. Y también, por extensión, también Portugal y España. Y Francia, ¿no? Porque, bueno, Haití tengo entendido que habla creol, que es el criollo en francés, ¿no? Pero no sé exactamente hasta dónde se entiendan. Dicho sea de paso, sabemos que la crisis de Haití fue por el embargo que puso Napoleón después de la independencia y que todavía siguen padeciendo esa crisis. Pero bueno, aquí estamos hablando de toda esta región y cuál es el propósito de Latinoamérica. Yo he tomado esta idea, esta expresión del doctor Ferris, que es el maestro de mi maestro, el epistemólogo de América, de que el latinoamericano es humanista por naturaleza. Yo personalmente puedo decir que aquí, en esa expresión y en otras, y de donde saqué esta idea, que el maestro sigue explicando esa joya olvidada, ¿no? Latinoamérica. Ahí yo encontré mi propósito. O sea, como latinoamericano es hacer que Latinoamérica se una. Pero para unirse me parece a mí que hay una serie de procedimientos que son vitales. Sin ellos no se puede hacer, no se puede lograr. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Lo que quiero mostrar con esto es que el doctor Ferris nos está dirigiendo, nos está encaminando, nos está señalando cuál es el camino. El latinoamericano primero tiene que procurarse humanizarse, como dice Gabriela Mistral. La humanidad es algo que requiere ser humanizado. Entonces, y Confucio también menciona esto. O sea, hay dos clases de hombre. El hombre a secas y el hombre humanizado. El hombre humanizado emprende su misión independientemente de si sabe si va a fracasar o no. Porque lo es. Ya. Entonces, en la Biblia también se menciona esto alegóricamente, o digámoslo así metafóricamente, dicho sea de paso, la mitología es el sistema de transmisión de información más eficiente que hay porque toma la historia objetiva y le incrusta principios para que pueda sostenerse más tiempo, por más tiempo, ¿no? Y se pueda rescatar porque ahí las palabras cambian, las acepciones de las palabras, pero las acepciones de las palabras cambian y el hecho incluso se puede perder su valor histórico con el tiempo porque se pierden las lenguas, pero sin embargo se pueden rescatar los principios presentes que se encarnaron en esos fenómenos que se registraron en la historia objetiva. Entonces, son cosas que tengo que recalcar aquí, porque en este caso en la Biblia, Dios, que significa ser diurno o luz, o sea, alguien que te ofrece luz, en el sentido de Spinoza, o bueno, en el sentido panteísta o de la naturaleza como la creación de un principio que el hombre aún no alcanza, pero que es parte de él también, no alcanza a nivel científico, ¿no? Demostrarlo, pero que se entiende que el hombre sale, y viendo desde el punto de vista de la cibernética y de la teoría de la complejidad, de que hay una unión entre lo que hay en la cibernética, entiende que hay principios que también rigen el mundo subjetivo, ¿no? Y que están ahí y que la ciencia no puede medir ni pesar. Por ahora la neurociencia está en eso, pero a lo que quiero llegar es que en la Biblia, que es el Antiguo Testamento, que es un libro altamente científico, menciona que este ser diurno, o sea, luz, que ofrece luz simbólicamente, la luz es conocimiento. Sopla, el elemento aire está relacionado a la intelectualidad. Sopla a este hombre de barro que no está humanizado, desde la perspectiva que lo estamos tomando, y él adquiere vida. Entonces, al tener cultura, espíritu, no, porque la cultura, al hombre según la geórgica del alma de Virgilio,
es el hombre que pone en práctica lo que aprende, se cultiva a sí mismo, crece, tiene vida, alcanza un propósito. Y es precisamente lo que venimos a plantear aquí. El concepto de paz, según la Nueva América, primero tenemos que ver, la paz está muy relacionada al propósito, porque si no tienes un propósito, ¿cómo vas a mantener un equilibrio? Entonces, ese es el asunto de Latinoamérica, que no tiene un propósito en conjunto, no tiene un programa en conjunto. Estamos divididos, propio de una era antigua, ya, porque antes era fácil dividirse. Eso es algo muy presente, por ejemplo, en Europa, que hemos heredado bastante de Europa. En una pequeña porción de tierra es fácil ver cómo hay tantos idiomas. Eso no quiere decir que sea bueno ni malo, solamente que no estamos siguiendo una dinámica social propia de esta era donde hay tantas personas. Y no es necesario estar divididos cuando sobre todo hablamos el mismo idioma o idiomas muy parecidos, ¿no? Entonces, el propósito no es necesariamente la unión. La unión viene conociendo el propósito. La unión viene siendo como una consecuencia de haber conocido nuestro propósito, porque por alguna razón hablamos el mismo idioma. O sea, nada es casualidad. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Ahora lo voy a plantear. Y teniendo ese propósito, teniendo como consecuencia la unión, vamos a tener una potencia, una voz y un voto significativo en el plano mundial. Y ahí es que voy. Entonces, el humanismo en la ciencia. Esa es, me parece a mí, nuestro aporte a la ciencia actual. La ciencia actual está muy... tiene un peso... o sea, la gravedad del sistema económico actual, por lo que expliqué antes, está ejerciendo demasiada fuerza en los avances científicos actuales. Y me he dado cuenta las limitaciones tan grandes que hay por el hecho de que no puede escapar a la dinámica económica predominante actual, que es el capitalismo. Todo en teoría suena muy bonito. El gran aporte que nosotros podemos ofrecer a la vanguardia científica actual como una Latinoamérica que se proponga hacerlo, y me parece a mí que va a tomar tiempo, probablemente unos 12 o 14 años más, van a haber liderazgos científicos latinoamericanos pululando, si se puede decir, que van a llevar a una reflexión y por defecto a una unión, en el mejor de los casos, de un liderazgo científico latinoamericano que luego va a empujar a una unión latinoamericana, que luego va a hacer que tengamos la suficiente potencia para poder proponer el surgimiento de una nueva América. Porque sabemos que cuando uno menciona América, la gente inmediatamente imagina Norteamérica. Pero si bien por el momento Norteamérica sigue siendo en muchos aspectos líder mundial, su ciencia todavía está muy permeado el capitalismo en su ciencia. El capitalismo no es bueno ni malo, o sea, los tres sistemas que predominan a nivel general, el capitalismo, el socialismo y el comunismo, digámoslo así, el capitalismo y el comunismo, son solamente herramientas que nacen a partir de la demanda del tipo de ciudadanos que existe en el mundo. Entonces hay algunos que, bueno, Latinoamérica no es que vaya a instaurar el comunismo ni nada de eso. Porque el capitalismo sí va a seguir siendo útil en ciertos momentos. El capitalismo es algo que va a venir por defectos cuando las personas adquieran un mayor dominio de sus necesidades primarias, sobre todo emocionales, de quiero sentirme bien y ya.
Eso va a cambiar sobre todo con ese liderazgo científico que inspire a los ciudadanos a, a vivir de alguna manera como ellos, ¿no? Porque hay evidencia científica, etcétera. Entonces, y también marquen un precedente humano, porque el científico es un ser humano. Entonces, la primera característica o cualidad de un humanismo científico es la buena voluntad. Dicen que quien paga a los músicos elige la melodía. Entonces, bien sabemos que hay muchísima intervención por parte del científico investigador y por parte de quien paga a ese científico investigador, porque tú tienes que llevar comida a tu casa. Y tú no puedes tampoco irte por ahí peleando contra el mundo teniendo 2 hijos que necesitan comer, salvo que hayas heredado dinero, tengas capital para darte el lujo de hacer esto. Y te dejen vivo, ¿no? Porque también sabemos que hay corporaciones que si te metes en rojo, existe la posibilidad, no necesariamente tiene que ser así, de que te quiten la posibilidad de dar clases en universidades, de que directamente te den de baja de la vida, si se puede decir. Entonces la buena voluntad es incluso que si te están pagando para que de alguna manera muevas esos papers, los datos de esos papers los muevas a favor de, veas la posibilidad de incluso inspirar a quien te está pagando a buscar otras alternativas de seguir con su negocio, si es que está buscando ahorrar dinero para tener más capital, pero haciendo daño al prójimo. Entonces, es un deber del científico también concientizar a quien le está pagando en este momento histórico, porque de repente en el futuro ya no va a ser necesario tener que trabajar para ganar dinero. De repente hay un sueldo, se está hablando de un sueldo base universal que te permite investigar porque ya tú tienes por lo menos comida y casa, por lo menos eso. Y tú quieras ser pintor, porque eso es lo que te nace, pues perfecto. Pero eso no se sabe todavía, no se sabe siquiera si eso va a ser una buena idea. Entonces, pero hay que ir trabajando la buena voluntad, que en la ñana, que es la línea científica filosófica que personalmente sigo y que, bueno, a la orden a la que pertenezco sigue, el primer bumi, estado de conciencia, es la buena voluntad, pero que es una buena voluntad que debe estar regulada por la reflexión, ¿no? Y hay una serie de bumis, ¿no? O sea, buena voluntad, reflexión, sutilidad de espíritu, percepción de la realidad, etc. Entonces, pero la buena voluntad y la matesis es una propuesta que viene a ser el doctor Laferrière, que es que la síntesis tiene que ponerse en práctica. No podemos hacerse la tesis se ve limitada por la antítesis en el mundo concreto, en los reales. Es como el arquitecto presenta la tesis, pero el ingeniero ve las limitaciones de la realidad y presenta una antítesis. Se oponen y surge una síntesis, que es la creación. Pero de nada sirve tener una casa vacía. Entonces hay que habitar la casa, vivirla, aprender de ella, y viviendo de ella podemos tener datos que no hubiésemos tenido de otra manera, que es viendo que esa esquina quizás hubiese sido mejor ponerla más allá, etc. Entonces esos detalles se tienen con la matesis, que es la síntesis viviente. La tesis viene siendo la síntesis viviente. Entonces, tenemos por un lado la buena voluntad como un primer paso para arrancar cualquier proyecto. Una buena voluntad en el sentido de realmente quiero aportar algo a la sociedad al mismo tiempo de que puedo yo subsistir. En este momento histórico el sistema capitalista no te permite necesariamente, no siempre es así, pero por lo general no te permite hacer lo que tú quieras. Tienes que buscar la manera de vivir. Tienes que comer, tienes que pagar el alquiler, tienes que comprar ropa, tienes que ir al cine, etc. Para hacer eso necesitas ganar dinero. Entonces, tienes que ver la manera de ejercitar la buena voluntad
unida a la reflexión, porque tampoco te vas a dejar coger de tonto por querer ayudar a todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, saber cómo ayudar, o sea, una cosa es darle comida a tu vecino, pero otra, cuando viene a pedirte comida el otro día, enséñale a sembrar arroz, ¿no? Y que él también se mueva. Pero, unida a la matesis, quiere decir que el científico, cuando ya tenga una ha profundizado fuertemente sus emprendimientos, sus investigaciones, su saber, no basta con quedarse ahí, sino tiene que ponerlo en práctica. Entonces es normal en este mundo actual de estrés por no poder hacer lo que uno quiere realmente, porque algunos sacrifican lo que quieren hacer en pos de poder ganar capital y poder llevar a sus hijos, por ejemplo, a una buena universidad. Entran en estrés, o gente que no puede llegar a fin de mes entran en estrés, comienzan a fumar. Entonces es fácil ver un neumólogo que fuma. Entonces un neumólogo que fuma no ha entendido, o no ha comprendido, perdón, sí ha entendido, pero no ha comprendido que él es el ejemplo viviente de que no se debe fumar. ¿No? Entonces, en todo quehacer individual. Entonces, en ese sentido, es el científico latinoamericano tiene que procurar por lo menos hacer las siguientes disciplinas que estoy proponiendo, pero que no son todas. Lo que se debe hacer en este caso es que el científico, primero, es investigar. El doctor Laferrière y el maestre Ferris dicen que la investigación es lo que sugieren. Investigar es lo que debe ser sagrado para nosotros. Investigar, investigar, investigar cómo publicar, investigar cómo voy a hacer el liderazgo científico después de esa publicación, investigar cómo debo nutrirme para tener mi cerebro más despierto, más sano, más estable, para darme cuenta de detalles haciendo mi fórmula matemática que de otra manera no voy a tener. Investigar qué tipo de ejercicios mantienen mayor salud en mi cuerpo. Sabemos que si tienes el cuerpo sano vas a tener la mente sana. Esas son filosofías orientales que realmente sí funcionan. Entonces, para todo hay que tener investigación. Investigar. Investigar y investigar. Así viva al mínimo. Investigar. Antes de tener un hijo, planifícate y dedica tu tiempo a investigar en tu área. Y voy a, al final voy a dar un gráfico bastante interesante sobre cuál estadísticamente, en qué lugar está los iberoparlantes. Los iberoparlantes incluyendo Haití. ¿En qué posición estamos? Si fuéramos un solo país, los iberoparlantes incluyendo Haití y Jamaica, ¿en cuántos investigadores por 1000 habitantes tenemos? Frente, por ejemplo, a Israel, que tiene 15 investigadores por cada 1000. En fin. Entonces, aquí está el núcleo de todo. Ahí está. Investigar, 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 investigar y luego poner en práctica lo investigado. Algo que no es natural entre los investigadores del hemisferio norte, porque están enfocados más en patentar y ganar dinero, porque es lo que mueve el mundo actualmente. Que no está mal. O sea, no está mal, no quiero tener una actitud maniquea de eso está bueno, esto está malo. No, esa es la realidad actual nuestra. Y por eso muchas veces líderes expertos capitalistas ganan discusiones frente a socialistas o comunistas, porque ellos están hablando con lo que actualmente la gente en general exige. He visto gente seria, gente científica, gente de alto calibre, siendo maniquea, indicando que el comunismo está mal, pero el comunismo es una herramienta. Tú no puedes echarle la culpa porque el paciente murió al bisturí. O sea, quien elige el bisturí, quien tiene la capacidad de mantener el control o no, es el médico. El médico es el culpable. Entonces,
Si el capitalismo o el comunismo o el socialismo son malos o buenos, eso depende de quién lo está poniendo en práctica. No. En fin, entonces aquí tenemos, he puesto la palabra investigación en negritas, porque para todo tiene que haber una investigación previa. Ese debe ser la actitud natural del latinoamericano que quiere superar el ser latinoamericano y apoderarse de nuevo de la palabra América a través de la palabra de esta propuesta que yo hago que se llama Nueva América. Hay otras propuestas como Iberoamérica, Hispanoamérica, que me parecen bien también, siempre y cuando representen la unión, perfecto. Yo prefiero la Nueva América como propuesta para apropiarnos de la palabra América, de la cual se ha apropiado el Norteamérica, en este caso Estados Unidos, en base a su liderazgo, que me parece a mí que para Sudamérica no ha sido tan saludable, Centroamérica y Sudamérica, porque han intervenido, se entiende, sus intervenciones se entienden porque eran el imperio de turno, lo que sea, pero han intervenido en el progreso saludable de lo que ahorita llamamos Latinoamérica, y han obstaculizado su progreso saludable, y ahora, frente al panorama mundial actual, están solos. Pero si hubiesen apoyado intelectualmente, científicamente, en su progreso natural, si hubiesen apoyado en vez de intervenir militarmente, geopolíticamente, económicamente, como lo han hecho, si no lo hubiesen hecho, no estuvieran solos ahora. Y el continente americano tuviera muchísima fuerza, porque Centroamérica y Sudamérica tienen muchísimos recursos, pero el trato no ha sido, sobre todo límbicamente hablando, no ha sido el mejor. Entonces hay un dolor histórico, y hay, de hecho, aunque muchos se digan sus amigos, hay una sensación de bienestar por lo que está pasando, porque cualquier cosa, cualquier amenaza, uno directamente, y más si tiene costa en el Pacífico, se va con China y ya. En fin, entonces tenemos, el doctor de la Ferrer dice que lo primero que tenemos que hacer para cambiar hábitos, si queremos cambiar hábitos, pero no podemos, dicen, quiero dejar de fumar o quiero dejar de hacer tal cosa, pero no puedo. Dice el doctor de la Ferrer que lo primero que hay que hacer es cambiar el hábito alimenticio. Eso es lo primero que hay que hacer. Y me parece a mí que si podemos estudiar, si estudiamos cuál sería la mejor combinación de alimentos que podríamos tener para tener el cerebro en estado óptimo, para vivir más años, vamos a reducir la visita al médico. Eso puede ser bueno y no tan bueno para ciertos grupos. No tan bueno para la industria farmacéutica, que sabemos que dentro de este sistema, esa es la industria farmacéutica que va a existir en un sistema capitalista, porque el sistema capitalista ciertamente es una herramienta, pero no podemos olvidar que quien utiliza la herramienta son hombres y mujeres que quieren cosas, ¿no? Entonces, me sorprende mucho que muchos expertos hablen de esos sistemas y olviden que más allá del sistema como herramienta existen seres humanos o hombres y mujeres que tienen necesidades, que van a meter la mano en el fuego si un hijo tiene una enfermedad y no tiene cómo pagar, etc. Entonces, el científico, lo que yo propongo en esta pequeña conferencia es que el científico tiene que inspirar a otros a investigar. Tiene que ir a los colegios, tiene que ir a las escuelas, tiene que ir a las universidades, tiene que tener su canal de YouTube, tiene que tener sus seguidores, inspirar a investigar, proponer ideas, no tener miedo a las hipótesis, pero que sigan un procedimiento bien claro, bien objetivo, en el sentido de honestidad, ¿no? Sinceridad, honestidad y buena voluntad, sobre todo buena voluntad, porque eso es lo que hace falta ahorita. Buena voluntad y coherencia. Entonces, publicar lo que hace, publicarlo, tener la experiencia de publicarlo, dónde se publica, cómo se publica, qué errores cometí, publicar, tener voz científica, ¿no?
ensayos, los filósofos también, sobre todo hay una carencia de filósofos que eso da miedo. O sea, en la época griega, bueno, había un Sócrates que la gente no le hacía caso, pero lo había, ¿no? Ahora tenemos filósofos interesantes, podemos seguirlos, no sé exactamente, por YouTube. Hay muchos filósofos, ¿no? Muchos canales de filósofos, pero me he dado cuenta que mucha filosofía hay de la historia de la filosofía, que la historia en sí es una ciencia. Entonces vamos a la universidad a estudiar historia de la filosofía, a repetir lo que otro dijo, que me parece muy bien, pero no es como para seguir. Como, bueno, yo sigo, mi maestro filósofo es fulano de tal. Tú eres de esa escuela, tú eres de esa escuela. Eso no hay ahorita. De los estoicos, de los platónicos, de socráticos, etcétera, socráticos, pitagóricos, etcétera. Eso no hay, y eso sería interesante. Eso va a surgir en Latinoamérica. Eso tiene que surgir en Latinoamérica en base. Claro, lo que yo estoy haciendo ahora más bien es un pronóstico de lo que va a pasar. Porque no hay de otra. Latinoamérica no tiene voz y voto y de alguna manera tiene que surgir para algo, con un propósito, con una justificación. La justificación, me parece a mí que la justificación más eficiente y más honesta es llevar el humanismo a la ciencia. Porque no tenemos los recursos actualmente para mucho de lo que la divulgación científica, que es otro tema bastante interesante que estoy armando sobre lo que realmente debería ser la noticia. Me parece que ya he hablado de eso incluso. El latinoamericano entonces debería entrar a la vanguardia científica en ese punto, que está muy descuidado actualmente. Porque en Latinoamérica precisamente, salvo, qué sé yo, Brasil, no sabría decirle, o México, realmente no tiene voz y voto precisamente porque no tiene la dinámica económica suficiente, la fuerza militar que sostiene esa dinámica económica para tener voz y voto. O sea, que no sé, qué presidente o líder latinoamericano puede hablar para que pare inmediatamente la guerra, ni siquiera Donald Trump, pero es precisamente porque están solos, hay una crisis económica muy fuerte ahorita en Estados Unidos y nadie hace caso a Donald Trump, incluso por cómo, bueno, no quiero decir nadie, pero me hago entender, ¿no? Ahora, me parece a mí que, qué sé yo, si China manda a parar esa guerra y mucha gente le sigue por el poder, la gravedad tan fuerte que tiene de capital ahorita, tendría más peso. Si Xi Jinping dice paren esa guerra ya ahora mismo, hay más fuerza ahí para que se pare esa guerra. Entonces, bueno. Entonces aquí lo que quiero decir, a lo que quiero llegar en este caso es investigar el tipo de nutrición que beneficiaría un latinoamericano que sea más propenso a no buscar distracción y a buscar la verdad. Menos azúcar, menos colorante, menos disruptores neuronales. Y nutrición no solamente de comida sólida, también líquida, que el agua esté más limpia. Ver la manera de que lo que comemos por los ojos esté más controlado. Pero ahí viene un poco la diferencia entre la inspiración que podemos ofrecer desde Latinoamérica versus a la que ofrece China actualmente, que me parece bien porque ofrece otra opción y hace que el mundo se polarice y uno pueda rejugar, si se puede decir, más si tiene costa en el Pacífico. Y es que en China se prohíben cosas, o sea, están llevando un socialismo a la fuerza. Y no sé qué tan bueno sea esto. Tengo entendido que la ludopatía ya es muy alta, porque tiene que tener un escape. Pero es lo que tenemos ahora y me parece que, la verdad, me parece una mejor propuesta que el liderazgo que tenía Occidente, Inglaterra, Europa, Estados Unidos. Porque me parece que ahora hay mayor probabilidad de intervenciones, que se reduzcan las intervenciones a la fuerza, porque ya Estados Unidos no es imperio mundial, hay otra opción.
Pero no sé qué tan bueno sea llevar a la fuerza un socialismo. Yo espero que realmente el ciudadano chino, que tengo entendido que muchísimos han abandonado la pobreza, están en clase media, clase alta, han salido de la zona de pobreza 800 millones, me parece, que es una proeza bastante buena, pero a la fuerza, ¿cómo se puede sostener un socialismo? Vamos a ver qué dice la historia. Ahora, lo que la Nueva América propondría es una especie de colaboración libremente consentida. Libremente consentida. Y no se puede culpar a alguien porque tenga una perspectiva capitalista. Pero debe haber una masa crítica que vele por la salud de la sociedad en sí. No. Y a nadie se le puede obligar a ser una cosa u otra. Entonces tenemos que motivar, tenemos que proponer a través de la inspiración. Y eso es hard mode, como dicen, eso es durísimo lograrlo. Pero me parece a mí que ese es un propósito bastante honorable. Bastante honorable. Que Latinoamérica se una y diga, a fuerza de inspiración vamos a demostrar que es posible que nadie muera de hambre o que nadie se quede sin ropa, sin casa, sin comer. O sea, tienen un propósito. Pero sabemos que estamos tratando con hombres y mujeres y no todos tienen que estar necesariamente humanizados y eso no nos hace mejor o peor que nadie. En fin, entonces la nutrición, una nutrición enfocada a esto. Más verduras, más frutas, menos disruptores neuronales, más ejercicios conscientes. Eso va a reducir bastante la asistencia a los hospitales por los hábitos de vida, sobre todo nutricionales. Y también cultura física va a reducir mucho, va a tener gente más consciente, más despierta, con más deseo de vivir, sin necesidad de buscar el placer ya a través de estupefacientes o agentes externos que me hagan sentir bien y escapar de la realidad, porque no tengo una dinámica de vida que me permita tener deseos de vivir de manera natural, haciendo ejercicios, nutriéndome bien, ya con eso, sabiendo respirar. Ya con eso la población cambiaría sustancialmente y el dinero, ese dinero que ya no se gastaría en medicina, porque pueden ver ustedes las estadísticas de cómo va eso en Estados Unidos, por ejemplo, con el tema de la obesidad, sobre todo, y las enfermedades derivadas de la obesidad. Y el tipo de psicología que se genera por no tener una buena nutrición ni una cultura física. Entonces, como digo, otra vez, ¿quiénes son los que investigan qué alimento y qué ejercicios nos hacen mejor ciudadanos, nos hacen mejores seres humanos, o nos aumentan la probabilidad de estar humanizados? Son los científicos. Entonces tienen que ser los científicos que estoy proponiendo algo bastante interesante, que ningún país tiene una sociedad científica en ese sentido. Que si lo tiene no se siente, pero Latinoamérica se puede unir porque somos bastantes, ¿no? Y no tenemos voz y voto ni a nivel científico, ni a nivel político, ni a nivel nada, ni filosófico, nada. Hubo un boom en el siglo pasado de literatos, Borges, bueno, que sí hicieron algo bastante interesante, pero no se sostuvo en el tiempo, precisamente por intervenciones del hemisferio norte, que mermaron nuestra identidad y no tenemos ni siquiera una identidad bien formada que permita generar una masa crítica que le dé cabeza a esos, porque hay muchísima gente en Latinoamérica haciendo buenos trabajos, pero no tienen cabeza, porque no hay una base que lo sostenga. De hecho, yo he visto que se premian en otros países del hemisferio norte trabajos de arte, de literatura, de Latinoamérica. O sea, no fue exactamente Latinoamérica que digámoslo así, premió a esos escritores, por ejemplo.
de Latinoamérica el siglo pasado, sino que fue el hemisferio norte que lo hizo. En fin, entonces, lo que propone el maestre Ferris, que a mi entender, sin esto no habría paz mundial, es la Federación Internacional de Sociedades Científicas, FIS, Central Científico, que el presidente mundial es Ramón Saife, y que la sede central está en Caracas, Venezuela. La FIS propone, eso es interesantísimo, en los años 50 ya el doctor de la Ferriera estaba promoviendo, el doctor de la Ferriera lo primero que hizo cuando se encontró con su maestre, Sun Hun Kun, que vino del Turquestán chino, fue fundar la Asociación Mundial de la Cosmobiología. Yo estoy preparando ahora un pequeño ensayo de cómo la cosmobiología sí puede aportar a la ciencia. Sería bastante interesante, sobre todo los escépticos, que son los que más profundizan muchas veces. Sería interesante ver esto. Pero ¿qué pasa? Él le cambió el nombre y le llamó Federación Internacional de Sociedades Científicas, porque si el cuerpo de investigadores del mundo y de divulgadores científicos, practicantes de la ciencia y los investigadores sobre todo, como la llave de oro del cerebro del mundo, la investigación, como dice el doctor de la Ferrier, se unieran, harían un contrapeso, porque hace un par de semanas estuvimos al borde de una tercera guerra mundial con gente que son fanáticas y piensan que son el Mesías. Están intentando insistentemente armar un ataque de falsa bandera porque hay ciertos grupos de poder que están perdiendo muchísimo dinero y con una guerra mundial comenzarían a ganar. O sea, ya saben cómo se las gastan. O sea, eso es, y importa quién muera, siempre y cuando no sean ellos, claro. ¿Cuánto cuesta una bomba de esa? ¿Quién se la compra? ¿Quién gana dinero a través de eso? Entonces, estos grupos de poder están liderados por hombres que aparentemente no están humanizados. Porque ningún ser humano, ningún hombre humanizado mandaría siquiera armar una bomba atómica, porque ¿cuál es la razón de ser de una bomba atómica? Ciencia, eso es ciencia. La razón de ser de una bomba atómica es eliminar y masivamente, o persuadir a través de la fuerza militar. Pero poder puede tener cualquiera. Si has nacido en la buena familia, basta con que te dediques ahí, con un poco de disciplina, listo. Poder cualquiera si tienes dinero. Ahora, autoridad. La autoridad no la tiene cualquiera, eso lo dice el maestro Ferris. Poder puede tener cualquiera, pero autoridad no lo puede tener todo el mundo. Y la autoridad no se gana con la fuerza, sino que el que tiene autoridad habla y la gente obedece. Pero no porque obedeces ciegamente, sino por la coherencia que hay detrás, ¿no? Entonces, debe haber un liderazgo científico. La nueva América debería parir un nuevo científico cuyo propósito es generar una autoridad científica de la Nueva América. Ahí está. Autoridad científica de la Nueva América. Y ahí, o sea, vamos a tener voz y voto. Eso es así. Esos políticos que tenemos, todos están vendidos, todo el mundo sabe eso. Todos siguen una trama que no es la que le favorece a la humanidad actual. Yo estoy diciendo directamente que si la humanidad actual ahora se termina porque un ataque de falsa bandera sí tiene efecto, escala la guerra, se arma la tercera guerra mundial, hay bombas atómicas por el medio, porque si no es mío no es de nadie, entonces la humanidad actual va a verse muy, muy dañada fuertemente y vamos a perder todos los avances que hemos tenido hasta ahora. Entonces, la culpa, desde mi punto de vista, sobre todo va a ser por el científico latinoamericano. Sobre Latinoamérica. Porque los líderes, entre comillas, que vemos en televisión, en YouTube ahora son títeres, realmente no tienen voz y voto, o siguen órdenes. Entonces, hay algo que también me gustaría, para terminar,
que me gustaría aclarar es la diferencia de la definición de epistemología entre David Ferriz Olivares y el doctor Gastón Bachelard. Ambos tienen una perspectiva bastante parecida de que la epistemología puede abordar un objeto de estudio desde distintas ciencias. En eso se parecen. Ahora, a diferencia de Gastón Bachelard, el doctor Ferriz Olivares define la epistemología como el estudio de todos los factores en el devenir del tiempo, algo que se asemeja bastante a lo que proponía en términos generales el doctor Gastón Bachelard. Ahora, esa definición del doctor Ferriz Olivares no es necesariamente de Gastón Bachelard, sino que el maestro de David Ferriz Olivares, o sea, el maestro de la Ferrier, tiene un neologismo bastante interesante que es epistemología de la vida. Entonces, si bien la epistemología estudia la formación y transformación y la justificación de cómo una creencia se instaura como saber, como conocimiento, la formación y transformación de las ideas, del pensamiento, ¿no? En este caso, a diferencia de Gastón Bachelard, el doctor David Ferriz Olivares toma como centro la vida, que lo tomó de su maestro, David Ferriz Olivares, maestro de la Ferrier, a base de una epistemología de la vida. O sea, el científico latinoamericano debe poner la vida en el centro de todo. La vida es primero. De ahí ese va a ser el combustible del científico latinoamericano. No solamente para lograr dominar, hacer dominio del concepto Nueva América, sino de llevar paz al mundo. O sea, un consenso de científicos de iberoparlantes. Ahí está. Que va a generar un nuevo continente, un nuevo concepto de continente y un nuevo concepto de ciencia. Y decir no. No, ¿por qué por qué existen las bombas atómicas? O sea, ¿por qué tenemos miles de bombas atómicas? Entendemos que venimos de un momento histórico donde la gente se imponía no por autoridad, sino por la fuerza, porque aquí no se estiga nada. A Sócrates se seguía por autoridad, no se seguía por fuerza. Entonces, ¿por qué alguien requiere de bombas atómicas? Y entonces ahí viene el rejuego. Bueno, tengo entendido que los líderes actuales, independientemente de si son buenos o malos, hasta ahora han resistido no escalar, porque hay gente que quiere que escale esto. Pero estamos al borde de una tercera guerra mundial. Y no veo un liderazgo científico fuerte haciendo nada. Entonces, para terminar, claro, la definición de epistemología que hace el maestro Ferriz es el estudio de todos los factores en el devenir del tiempo. Ahí está. El estudio, la epistemología en ese sentido se parece mucho a nuestro concepto de meditación, que tiene que ver todos los ángulos de un objeto de estudio. O sea, en este caso desde una perspectiva multidisciplinaria, para tener un mayor acabamiento de la verdad. Ahora, esa definición se parecería incorrecta siempre y cuando no se tome la vida como centro. Ahora, si tomamos la vida como centro de la investigación del científico, la epistemología como el estudio de todos los factores en el devenir del tiempo, si la vida es el centro, ¿qué debería ser? Lo más importante es la vida. Entonces sí, esa definición tiene muchísimo sentido. Entonces, para terminar, aquí tengo ya una estadística que levanté rápidamente con estadística que me ofreció ChatGPT. Tengo la bibliografía, están todos los datos ahí. Si quieren pueden preguntar a pie del video y yo les mando las fuentes. No.
Entonces yo le pregunté a ChatGPT que me diera el porcentaje de investigadores iberoparlantes, incluyendo Haití, según la red de indicadores de ciencia y tecnología, RICIT, con el respaldo, una investigación que hicieron ellos con el respaldo de la UNESCO, y también considerando los datos de la Comisión Europea, Eurostat, para ese mismo levantamiento para España y Portugal. Al sumar todos los países involucrados, la población total asciende aproximadamente al 10% de la población mundial, que son 728 millones de habitantes. Y se alcanza igualmente alrededor del 10% total de investigadores a nivel global. Eso quiere decir que entre todos nosotros formamos el 10% de población mundial, pero también el 10% del cuerpo de investigadores a nivel mundial. En Iberoamérica hay, escuchen esto, que ahora viene lo fuerte, 1,2 investigadores por cada 1000 habitantes. Y es por eso, o sea, esta conferencia está invitando, por favor, sea usted artista, filósofo, sea usted científico, sea usted profesor, educador, tenga un cargo en el gobierno en cualquier país que esté, en caso de que este video se vea, meterle durísimo a inspirar a sus allegados, a las personas que dependen de usted, a que investiguen, a que investiguen, a que investiguen. Sobre todo, estoy hablando a los iberoparlantes, porque me parece a mí que no hablamos español por nada. Y me parece a mí que algo tiene el español que ha hecho que hayan ganado tanto terreno, y también Portugal, ¿no? El portugués, que tienen, por ejemplo, que en la zona donde se domina el español, por ejemplo, señores, Hispanoamérica no tiene bombas nucleares. O sea, no se han librado guerras. O sea, si hay guerras ahorita, se va a armar allá arriba. O sea, se va a armar en Europa o, bueno, en el hemisferio norte, ¿no? En Sudamérica han habido guerrillas, ha habido problemas, ha habido guerras, de hecho, ¿no? Pero todos me entienden. O sea, hay un aire de paz. Aquí nadie se imagina una bomba atómica. Salvo porque alguien del norte la traiga, como ha sucedido recientemente, independientemente de cuál sea la justificación. Porque hay dinero detrás también. Entonces, ahí está. Iberoamérica, incluyendo Haití, hay 1,2 investigadores por cada 1000 habitantes. En el gráfico podemos ver que en el mundo es 1,1 por 1000 habitantes. Europa tiene 7 investigadores por 1000 habitantes. Corea del Sur tiene 15. Israel también. No, Israel tiene 17 investigadores por 1000 habitantes. Y Estados Unidos tiene 5,1 investigadores por 1000 habitantes. Entonces, el cerebro del mundo, o sea, los investigadores, tenemos que aportar al cerebro del mundo y tener ahí un contrapeso, ¿no? Y también porque Iberoamérica tiene la particularidad de que se le hace fácil, no sé si por el idioma, no sé si por la idiosincrasia, etc., mantener en un equilibrio entre la ciencia y la filosofía, entre la ciencia y la religión. Es como más fácil ver a un latinoamericano que puede elaborar, es más fácil para un iberoamericano elaborar una hipótesis incómoda que tenga que ver con temas que normalmente la ciencia, la academia rígida, oficial actual, aceptaría, ¿no? En fin, entonces lo dejo ahí. Espero que esta conferencia haya sido de ayuda, y también intenten compartir esto a quien considere que pueda inspirar, para que no importa la edad que tenga, ni la etnia, ni el sexo, se ponga a investigar. Otra cosa que me gustaría mencionar es que mi organización tiene un colegio
que se llama El Niño Investigador, y parte de nuestra propuesta es que podemos enseñar a investigar a los niños desde primer primaria. O sea, porque hay que llegar a la universidad para investigar. Sé que probablemente hay muchos colegios que lo hacen, pero hay que hacer de alguna manera, y disculpen el término, una, ¿cómo se llama esto? Una psicosis de investigar. O sea, una psicosis social. Oye, ¿por qué no estás investigando? ¿Qué pasa? O sea, y que sea normal y que sea parte, que ser latinoamericano, que en este caso si lo logramos vamos a hacer la nueva América, sea lo que nos identifique es que seamos investigadores. Así sea para el arte, así sea para la filosofía, así sea para la ciencia, así sea para educar. Independientemente de si estamos ganando suficiente dinero o no, porque es una responsabilidad nuestra. El mundo actual, sin el liderazgo científico de Iberoamérica y de los iberoparlantes, van a acabar con el mundo. Eso es lo que yo pienso. Entonces nada, espero que les haya ayudado y nos vemos en la próxima. Un abrazo y buenas noches.